Si el podcast es una herramienta tan poderosa, y los datos lo confirman, entonces siempre surge esta pregunta incómoda. ¿Por qué la gran mayoría de los podcasters nunca realmente llegan a ver resultados? Hoy te voy a contar 4 razones y todas son evitables. No te muevas. Hola, soy Carolina Maggi, productora ganadora de un Emmy, estratega de podcasting y fundadora de PodLatino. En Entre Podcasters Podcast te ayudo a transformar tu show en una herramienta poderosa de crecimiento, conexión y monetización. Aquí no venimos a improvisar, hablamos de estrategia, visibilidad y contenido que convierte. Si estás lista para liderar tu podcast como toda una podcaster CEO, estás en el lugar correcto. Esto es Entre Podcasters Podcast. Hola, bienvenida una vez más a Entre Podcasters Podcast. Yo soy Carolina Maggi, tu host, y la semana pasada te conté algo muy importante. El podcast no es contenido, es un activo de negocio. Y hoy quiero hablarte del otro lado de esa moneda, porque si el podcast es tan poderoso, porque si es un activo, ¿por qué es que la mayoría de los podcasters nunca llegan a ver resultados concretos? Y bueno, la verdad es que vamos a decir aquí, como siempre, lo que nadie se atreve a decir en voz alta, sobre todo si ellos te están enseñando sobre podcasting. La realidad es brutal. Miren, hay investigaciones, research, que dicen que el 90% de los podcasts no llega a pasar del episodio 3. O sea, eso es uno de los más, de las datas más como que duras que yo he visto. Y aunque a veces puede pasar como un poquito exagerado, la realidad es que se ve que el 75% de los podcasts, cuando comienzan, desaparecen en menos de 3 meses, ¿ok? Y ni se diga, o sea, la mayoría, pero por bastante, los primeros 6 meses abandona el barco, ¿ok? Entonces, podemos decir que menos de un 10% de los podcasts está publicando contenido nuevo de manera activa. O sea, ponlo así. 9 de 10 podcasts arrancan en enero y para julio ya no existen, ¿ok? Y no es porque el podcast no funciona, es porque construir el activo requiere algo que la mayoría no tiene. Y voy a decirte qué es en un momentico, pero primero quiero que entiendas por qué pasa esto. Estas son las 4 razones que están basadas en la investigación de la industria, en lo que veo trabajando con otras emprendedoras y pues obviamente todo lo que he aprendido desde el año 2018 que comencé mi podcast. La razón número 1 es que sin claridad estratégica no vas a poder seguir. Mucha gente arranca publicando un podcast sin un plan que conecte el podcast con su negocio. Graban episodios porque el podcast está de moda, porque quieren tener presencia, porque alguien les dijo que deberían tener un podcast. Pero hay una arquitectura que te lleva realmente a ti de episodio a resultado. ¿Ok? Entonces, hay gente que publica por publicar. Y como el podcast se ve como un contenido aislado, no como parte de un sistema mayor, de un ecosistema, termina siendo un esfuerzo, en muchos casos un gran esfuerzo, pero sin dirección. ¿Y qué es lo que pasa cuando no hay dirección, cuando uno está yendo para cualquier lado, como no se logra nada? Pues obviamente lo más sencillo es renunciar. La razón número 2, muy pero muy importante, no saben cómo monetizar el podcast. ¿Ok? El podcast se vuelve un gasto y no un ingreso, ¿ok? Se vuelve un hobby caro. Se compran equipo, pagan hosting, aunque la mayoría, bueno, ya ustedes saben mi opinión que tengo sobre la gente que no paga por hosting de podcast, que es la mayoría, ¿no? Pero bueno, pero lo que sí hacen, compran equipo, cámara, micrófono, o más aún, agarran y van y alquilan estudios de grabación que les ofrecen villas y castillos pensando que porque estén grabando en un super estudio, eso automáticamente va a hacer que el podcast no sea exitoso. Y eso no es así. O sea, obviamente yo amo grabar en estudios, y tengo varios estudios con los que he trabajado, pero no porque grabes en un estudio te garantiza que el podcast le va a ir bien. ¿Ok? Entonces, hacen toda esa inversión o sea, en otra gente invierten su tiempo también, que es muy importante.
pero la realidad es que nunca ven el retorno. Y aquí es cuando la data duele. El 61% de los podcasters no gana ni $100 al mes. Y ojo, estamos hablando de el 61% de esos 10% que sabemos que son los que están activos. O sea, imagínate lo poquitico que termina siendo de los que comienzan, ¿ok? Y la realidad es que esto no es un problema del podcast en sí, es un problema de no tener claro cuál es tu camino de monetización desde el día uno. La razón número 3 que tienen es que la producción las agota. ¿Qué pasa? Sin un sistema, cada episodio toma horas que la gente no tiene. Grabar, editar, escribir show notes, promover, publicar y repetir esto todo semana a semana. Cada episodio se hace desde cero. Cada episodio es como comenzar de nuevo. Y ahí es donde entra el burnout. Y ahí es donde empieza ese pod fade del que tanto hablamos, de que es que se desvanece el podcast. Realmente no fue falta de compromiso, fue falta de sistema, ¿ok? Y esa es la realidad. No tienen un sistema de producción. Lo que es agotante no es hacer un podcast. Lo que es agotante es tratar de hacer esto y comenzar de cero cada semana, ¿ok? La razón número 4 es que no logran crecer su audiencia. Un pequeño porcentaje de estos que ya hemos visto que van como reduciéndose y reduciéndose y reduciéndose la audiencia, la verdad es que publican consistentemente, pero nadie nuevo llega. Y es que ¿qué es lo que pasa? Que sin una estrategia clara de crecimiento, el podcast se convierte en una cámara de eco. Te escuchan las mismas 20 personas y llega un momento en que grabar y grabar y grabar y grabar sin ver crecimiento se vuelve emocionalmente insostenible y las entiendo perfectamente. Porque, o sea, no, imagínense uno que tiene las horas tan contadas, que uno quiere, además uno, para los que somos emprendedores, empresarias, o sea, nosotros creamos nuestro negocio porque queremos dejar el mundo mejor de lo que lo encontramos, pero también queremos una flexibilidad de tiempo para poder hacer más cosas que nos gustan fuera de nuestro negocio. Queremos compartir con nuestra familia, o sea, las cosas divertidas y las cosas que no son tan divertidas, pero que hay que hacer en el día a día, ¿no? Los que somos padres y madres que pues queremos estar ahí presente para nuestros hijos. Entonces es como que, bueno, ya va, si esto no me está dando resultados, yo no estoy creciendo mi audiencia, yo no estoy creciendo mi negocio, yo no estoy monetizando y además no puedo pasar tiempo con mi familia, pues entonces voy a dejar de hacerlo, ¿sí me explico? O sea, es totalmente entendible, ¿ok? Pero fíjate, si cuando tú las miras juntas, hay algo que salta a la vista. Y es que las 4 razones tienen algo en común. No es falta de esfuerzo. La mayoría de los que abandonan estaban haciendo un esfuerzo enorme. No es falta de talento, no es falta de tener algo importante que decir. Lo que tienen es falta de un mapa completo, uno que les muestre cómo se pone en pie el sistema. Esa decisión que se toma primero, cuál es, qué es lo que viene después y cómo cada pieza se conecta con el resto. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que con el momento que se democratizó todo esto, que a mí me encanta, porque me encanta escucharla a más de ustedes sin necesidad de que tengan que pasar por un medio grande de comunicación, se le pidió a los emprendedores que se convirtieran aquí, o sea, aquí todos tenemos que tener 10,000 sombreros y la realidad es que para que un podcast funcione, pues hay que saber, o sea, cómo se hace eso, ¿no? O sea, se está pidiéndole a la gente que se conviertan en productores, en estrategas, en personas, como se dice coloquialmente, en parqueteros, ¿no? Entonces, como que se le está pidiendo a la gente que haga todo esto sola. Y ahí está el problema, ¿ok? Que es que no lo puedes hacer sola y no es tu culpa, es porque tú no tienes la información, ¿ok? Y la realidad es que como te dije hace unas semanas, el problema no es tu podcast, es la falta del mapa. Cuando tienes el mapa, estas 4 razones se resuelven casi solas. El mapa te da claridad estratégica, te muestra el camino de monetización que va contigo, te enseña el sistema de producción que tú necesitas, te devuelve el tiempo en vez de quitártelo. Y te da la estrategia de crecimiento para que la gente nueva que llegue todas las semanas diga, wow, yo quiero seguir escuchando de ella. Y ese mapa es exactamente el que voy a darte este 28 de julio.
El webinar se llama De micrófono a ingresos, los 7 pasos para un podcast exitoso. Son 60 minutos donde voy a mostrarte el método completo, los 7 pasos que resuelven las 4 razones que te acaban de contar, los 2 caminos de monetización que existen y cómo saber cuál es el tuyo para que dejes de perder tiempo en el camino equivocado. La diferencia entre lo que de verdad mueve la aguja y lo que es puro fluff, que solo te quita tiempo. Y cómo tener calidad profesional sin agotarte ni gastar de más. Luego, además, pues les voy a dar 30 minutos de preguntas y respuestas conmigo en vivo para los que quieran quedarse. Es el martes 28 de julio a las 7 de la noche, hora Miami. Es gratis y es en vivo. Y si algo de lo que te conté hoy, si te viste en alguna de esas razones, pues este espacio es donde vas a encontrar el mapa. Te puedes inscribir, vuelvo y digo, es totalmente gratuito, es en vivo, no es AI, es esta Carolina que está aquí hablándote. Pues vamos a estar ahí conectadas en vivos por Zoom. Puedes entrar para inscribirte en potlatinas.com/clase, potlatinas.com/clase. El link también te lo dejo en las notas del episodio, pero te lo repito una vez más porque, pues, ¿por qué no? potlatinas.com/clase. Así que falta poco más de una semana. Y te digo una cosa, experiencia propia, inscríbete de una vez porque además vas a tener la opción, igual totalmente gratuita, de estar en un grupo así como que VIP que tenemos, donde pues obviamente los vamos a ir ayudando días antes del webinar para irse preparando. Y bueno, la experiencia es súper. Así que bueno, te repito otra vez, te puedes inscribir ya. Mientras lo tienes fresco, entra a potlatinas.com/clase, potlatinas.com/clase. Te estoy dejando el link en las notas del show y te espero ahí. Y si estás escuchando este episodio después del 28 de julio, pues entra igual a las notas del show y ahí vas a encontrar la lista de espera para la próxima oportunidad. Nos escuchamos la semana que viene aquí en Entre Podcasters Podcast. Chao.